Capítulo 43. La gloria del Señor vuelve al templo. El hombre me llevó a la puerta oriental y vi que la gloria del Dios de Israel venía del oriente. Se oía un ruido muy fuerte, como el de un río caudaloso, y la tierra se llenó de luz. La visión era como la que yo tuve cuando el Señor vino a destruir Jerusalén, y como la que tuve junto al río Quebar. Me incliné hasta tocar el suelo con la frente, y la gloria del Señor entró hasta el templo por la puerta oriental. Entonces el poder de Dios me levantó y me llevó al atrio interior, y vi que la gloria del Señor había llenado el templo. El hombre se puso junto a mí y oí que el Señor me hablaba desde el templo, y me decía: Este es el lugar de mi trono, el lugar donde pongo mis pies. Aquí viviré en medio de los israelitas para siempre. Ni ellos ni sus reyes volverán a deshonrar con sus infidelidades mi santo nombre. No volverán a construir monumentos a sus reyes después de su muerte, o a construir sus palacios de manera que sus puertas queden junto a las puertas de mi templo, con solo una pared de por medio. Ellos deshonraron mi santo nombre con acciones que yo detesto. Por eso me enojé con ellos y los hice morir. Que alejen ahora de mí sus infidelidades y los monumentos a sus reyes, y yo viviré en medio de ellos para siempre. Y tú, hombre, cuéntales a los israelitas lo que viste del templo y de sus planos y medidas, para que se avergüencen de sus pecados. Y si se avergüenzan de todo lo que han hecho, explícales la forma del templo y lo que hay en él, las salidas y entradas, en fin, todo el plano, lo mismo que las leyes que deben cumplir. Dibújales todo esto para que tengan una idea clara del diseño y lo lleven a cabo. Escríbeles también todas las leyes para que puedan cumplirlas. Esta es la ley del templo. Todo el terreno que rodea al templo sobre el monte será un lugar sumamente sagrado. El altar. Estas eran las medidas del altar, usando las medidas de antes. Alrededor del altar había una zanja de 1/2 metro de hondo y medio de ancho, la cual tenía por fuera, alrededor, un borde que se levantaba 25 centímetros. La base del altar era así: desde el fondo de la zanja hasta el borde del cuerpo inferior había 1 metro de alto. El cuerpo inferior sobresalía 1/2 metro. El cuerpo central medía 2 metros de altura y sobresalía también 1/2 metro. El cuerpo superior, que es donde se queman los sacrificios, medía 2 metros de altura. Tenía 4 cuernos que salían hacia arriba. El cuerpo superior del altar era cuadrado, de 6 metros por lado. El cuerpo central también era cuadrado, de 7 metros por lado. La zanja que había alrededor tenía 1/2 metro de ancho y el borde levantado tenía 25 centímetros de ancho. Los escalones para subir al altar daban hacia el oriente. Luego el Señor me dijo: Cuando llegue el momento de construir el altar, deberán cumplirse estas normas. Quemarán sobre el altar un animal en holocausto y rociarán el altar con la sangre. A los sacerdotes levitas descendientes de Sadoc, que son los que deben acercarse a mí para servirme, les darás un becerro para que lo ofrezcan como sacrificio por el pecado. Yo, el Señor, lo ordeno. Luego tomarás un poco de su sangre y rociarás con ella los 4 cuernos, las 4 esquinas del cuerpo central y todo el borde levantado. Así lo purificarás por completo del pecado. Luego tomarás el becerro ofrecido por el pecado y lo quemarás fuera del templo, en el lugar destinado para ello. Al día siguiente ofrecerás en sacrificio por el pecado un cabrito que no tenga ningún defecto. Y los sacerdotes purificarán el altar de la misma manera que lo hicieron con el becerro. Cuando termines estos ritos de purificación, tomarás un becerro y un carnero, ambos sin ningún defecto, y me los ofrecerás.
que los sacerdotes los rocíen con sal y los quemen como holocausto en mi honor. Diariamente, durante 7 días, deberás ofrecer un cabrito como sacrificio por el pecado, y también un becerro y un carnero, todos sin ningún defecto. Diariamente, durante 7 días, los sacerdotes deberán purificar por completo el altar para dedicarlo al uso sagrado. Así lo harán durante 7 días, y del 8º en adelante empezarán a ofrecer los holocaustos y los sacrificios de reconciliación. Entonces yo los recibiré a ustedes con agrado. Yo, el Señor, doy mi palabra. Capítulo 44. Uso de la puerta oriental. El hombre me volvió a llevar a la entrada exterior del templo que daba al oriente, la cual estaba cerrada. Allí el Señor me dijo: esta entrada quedará cerrada, no deberá abrirse, nadie podrá entrar por ella, porque por ella ha entrado el Señor, el Dios de Israel. Así pues, quedará cerrada. Solo podrá entrar el gobernante para sentarse a comer la comida sagrada en presencia del Señor. Deberá entrar por el vestíbulo de la puerta y salir por el mismo sitio. ¿Quiénes pueden entrar en el templo? El hombre me llevó después por la entrada del norte, frente al templo. Vi que la gloria del Señor había llenado el templo, y me incliné hasta tocar el suelo con la frente. Entonces el Señor me dijo: tú, hombre, abre bien los ojos y escucha atentamente todo lo que te voy a decir acerca de las leyes y normas del templo. Fíjate bien en quiénes son los que pueden entrar en el templo y salir de él. Dile a ese pueblo rebelde de Israel: esto dice el Señor: basta ya de acciones detestables, pueblo de Israel. Ustedes profanan mi templo dejando entrar en él a extranjeros, a gente que no lleva la marca de mi pacto ni en su mente ni en su cuerpo. Lo profanan ofreciéndome como alimento la grasa y la sangre de los sacrificios y violando mi pacto con todas esas acciones detestables. Y no han cumplido mis ritos sagrados, sino que los han puesto en manos de extranjeros. Por eso yo, el Señor, digo: no entrará en mi templo ningún extranjero que no lleve en su mente y en su cuerpo la marca de mi pacto, ni siquiera un extranjero que viva entre los israelitas. Los levitas que se alejaron de mí cuando Israel se apartó de mis caminos y me abandonó para adorar a los ídolos, deberán pagar por su pecado. Podrán servir en mi templo como guardianes de las puertas y en otros servicios del templo. Ellos serán quienes maten los animales que se queman en holocausto y los que el pueblo presenta como ofrenda. Además, deberán estar listos para servir al pueblo. Ellos estuvieron al servicio de los israelitas para dirigir el culto a los ídolos, y así los hicieron pecar. Por eso pagarán por su pecado. Yo, el Señor, lo afirmo. No podrán estar a mi servicio como sacerdotes, ni acercarse a mis cosas sagradas, ni menos aún a las más sagradas. Tendrán que cargar con su deshonra por las cosas detestables que han cometido. Los pondré a cargo del servicio ordinario del templo, para que hagan todo lo que se deba hacer en él. Los sacerdotes. Los sacerdotes levitas descendientes de Sadoc, que continuaron prestando servicio en mi templo cuando los israelitas se apartaron de mis caminos, sí podrán acercarse a mí para servirme. Ellos podrán presentarse ante mí para ofrecerme la grasa y la sangre de los sacrificios. Yo, el Señor, lo ordeno. Podrán también entrar en mi templo y acercarse a mi altar para servirme, y se encargarán de mi servicio. Cuando entren por la puerta del atrio interior, deberán llevar puesta ropa de lino. Cuando estén de servicio en el atrio interior o en el templo, no llevarán ropa de lana. Llevarán un turbante de lino en la cabeza y calzones también de lino, y no se pondrán en la cintura nada que los haga sudar.
Y antes de salir al atrio exterior, donde está el pueblo, deberán quitarse la ropa que usaron para los servicios en el templo y dejarla en los cuartos del templo, y ponerse otra ropa para que la santidad de la ropa no se transmita al pueblo. No se raparán la cabeza, ni tampoco se dejarán el pelo largo, tan solo se lo recortarán. Ningún sacerdote debe beber vino cuando entre en el atrio interior. No debe casarse con una viuda o divorciada, sino solo con una israelita virgen o con la viuda de un sacerdote. Los sacerdotes deben enseñar a mi pueblo a distinguir entre lo santo y lo profano, y entre lo puro y lo impuro. En los pleitos ellos actuarán como jueces y juzgarán según mis leyes. Cumplirán todas mis leyes y enseñanzas acerca de todas mis fiestas, y respetarán como días sagrados mis días de reposo. Nunca deberán tocar un cadáver para no contaminarse, a menos que se trate del propio padre, la madre, un hijo, una hija, un hermano o una hermana no casada. Si lo hacen, deberán purificarse y después esperar aún 7 días. Cuando vuelvan a entrar en el atrio interior del templo para cumplir su servicio, ofrecerán un sacrificio por el pecado. Yo, el Señor, lo ordeno. Yo seré la única posesión que reciban los sacerdotes como herencia. No se les dará ninguna propiedad en Israel. Yo soy su propiedad. Podrán comer los cereales que los israelitas me ofrecen y los animales de los sacrificios por el pecado y por la culpa. Igualmente, todo lo que los israelitas me consagren será para ellos. Los sacerdotes recibirán también lo mejor de las primeras cosechas y de todas las ofrendas. Y cuando ustedes preparen la mesa para el pan, lo mejor se lo darán a ellos. Así mi bendición descansará sobre las casas de ustedes. Los sacerdotes no deberán comer ningún ave o animal que haya muerto por sí mismo o que haya sido despedazado por una fiera. Capítulo 45. La porción de territorio consagrada al Señor. Cuando hagan el sorteo del territorio para dar a cada tribu su parte, deberán reservar una porción de terreno de 12 kilómetros y medio de largo por 10 de ancho, la cual estará consagrada al Señor. Todo ese terreno será terreno sagrado. De allí se reservará para el templo un cuadrado de 250 metros por lado, rodeado por una franja de pastos de 25 metros de ancho. En la parte reservada al Señor se señalará un terreno de 12 kilómetros y medio de largo por 5 de ancho, que será la parte más sagrada. Allí estará el templo. Esa parte del terreno estará destinada a los sacerdotes que sirven en el templo del Señor y que se acercan a él para servirle. Ahí tendrán lugar para sus casas. Será un lugar sagrado, reservado al templo. Además, habrá otro terreno de 12 kilómetros y medio de largo por 5 de ancho, reservado como propiedad de los levitas que sirven en el templo, para que tengan ciudades donde vivir. Por último, para la ciudad deberá reservarse un terreno de 12 kilómetros y medio de largo por 2 y medio de ancho, junto a la porción sagrada. Este terreno pertenecerá a todo el pueblo de Israel. Parte reservada al gobernante. También habrá un terreno reservado para el gobernante. Una parte estará al oriente y otra al occidente, es decir, a uno y otro lado de la parte sagrada y del terreno reservado para la ciudad. De oriente a occidente tendrá el mismo largo que uno de los terrenos asignados a una de las tribus. Este terreno será propiedad del gobernante de Israel. Así no volverán los gobernantes a oprimir a mi pueblo, sino que dejarán su territorio a los israelitas según sus tribus. Normas para el gobernante. Yo, el Señor, digo: basta ya, gobernantes de Israel, no más violencia ni explotación. Actúen con justicia y rectitud. Dejen de robarle tierras a mi pueblo. Yo, el Señor, lo ordeno. Usen todos pesas y medidas exactas.
La medida para granos debe ser igual a la medida para líquidos. El homer de 220 litros servirá de patrón. Un bato de líquidos debe medir 1/10 de homer y un efa de granos igualmente 1/10 de homer. Igualmente, en cuanto a las medidas de peso, 20 jeras hacen un ciclo de 11 gramos, 60 ciclos hacen una mina. Estas son las ofrendas que deben hacer. Dividirán sus cosechas de trigo y de cebada en 60 partes iguales y ofrendarán una de ellas. Igualmente, el aceite que obtengan lo dividirán en 100 partes iguales y ofrendarán una de ellas. En cuanto a las ovejas, tomarán una por cada 200 de los mejores pastos de Israel. Esto será para las ofrendas de cereales, para el holocausto y para el sacrificio de reconciliación que se ofrecen para el perdón de los pecados. Yo, el Señor, lo ordeno. Todos en el país están obligados a entregar esta ofrenda al gobernante de Israel, el cual se encargará de dar los animales para los holocaustos y lo necesario para las ofrendas de cereales y de vino en las lunas nuevas, en los días de reposo y en todas las fiestas de Israel. Deberá también presentar los sacrificios por el pecado, las ofrendas de cereales, los holocaustos y los sacrificios de reconciliación, para que se le perdonen los pecados a Israel. Fiesta de la Pascua. Yo, el Señor, digo: el día primero del mes primero ofrecerán ustedes como sacrificio un becerro que no tenga ningún defecto, para purificar de pecado el templo. El sacerdote tomará un poco de sangre del animal ofrecido como sacrificio por el pecado y la untará en los postes de las puertas del templo, en las 4 esquinas del altar y en los postes de las puertas del atrio interior. Lo mismo se hará el día 7 del mes en favor de cualquiera que haya cometido un pecado involuntariamente o sin darse cuenta. Así se purificará el templo. El día 14 del mes primero comenzarán ustedes a celebrar la fiesta de la Pascua, y durante 7 días comerán pan sin levadura. Ese día el gobernante ofrecerá un becerro como sacrificio por sus propios pecados y por los de todo el pueblo, y en cada uno de los 7 días que dura la fiesta presentará 7 becerros y 7 carneros, todos sin defecto, en holocausto al Señor. Además, cada día ofrecerá un chivo como sacrificio por el pecado. Por cada becerro y por cada carnero se añadirá una ofrenda de 20 litros de cereales y 3,5 litros de aceite. Fiesta de las enramadas. También en la fiesta de las enramadas, que se celebra el día 15 del 7º mes, el gobernante deberá ofrecer durante 7 días iguales sacrificios por el pecado, quemar igual número de animales y hacer las mismas ofrendas de cereales y de aceite.